Muy buenos días, estimados maestros. Vamos a llevar a cabo la última clase de lee textos, la competencia lee textos en el área de comunicación secundaria. Luego, la próxima semana ya vamos a empezar con la competencia escribe textos y todas las casuísticas que aparecen en los exámenes de nombramiento y ascenso. Muy bien, vamos viendo los niveles de comprensión de lectura y observamos el nivel literal. Este nivel literal, así como el nivel inferencial, trabajan con la información que está en el texto. Esta información que está en el texto puede ser información explícita, es decir, que está al ojo, que está así tal cual, está clarita esta información. Por ejemplo, la pregunta ¿qué título tiene esa diapositiva? Pues algunos me pueden responder que el título es niveles de comprensión de lectura. Esto sería recuperar información explícita. Entonces vamos viendo que en la casuística puede aparecer con algunos nombres o denominaciones como recupera información del texto. Y también vamos viendo otro tipo de pregunta que es común, que ordenen cronológicamente las acciones del texto basándose en información literal del contenido del texto. O sea, cuando van ordenando esta información y nos vamos a dar cuenta que está presente en el texto y está ahí al ojo tal cual, pues esto es de nivel literal. Por otro lado, el nivel inferencial, una pregunta podría ser, ¿cuál es el propósito de esta diapositiva que estamos presentando? Y algunos me pueden responder que esta información que presenta en la diapositiva les permite identificar, les permite encontrar la diferencia entre el nivel literal y el nivel inferencial. Entonces vamos viendo que con ello podemos ir encontrando ya la información, pero esta vez no aparece al ojo, no aparece tal cual, sino tenemos que irla deduciendo, ¿ya? Irla deduciendo. Muy bien, entonces vamos viendo estos niveles de lectura en comunicación y ahora vemos la pregunta clásica del nivel inferencial, ¿ya? La pregunta clásica del nivel inferencial. Y esta pregunta clásica del nivel inferencial es que infiera el significado de una palabra o de una expresión. Y si nos vamos a fijar esto, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, nos vamos a dar cuenta que también hay otras más, por ejemplo, cuando se pregunta por el propósito del autor del texto o cuando se reorganiza la información y esta necesita que tú integres la información que está dispersa a lo largo del texto. Entonces, con esta consideración, vamos teniendo el nivel infiere. Que infiere, trabaja con la información implícita. Muy bien, entonces ahora vamos observando. Vamos observando lo siguiente. Vamos a activar ya el audio. Una consulta, maestro, ¿servirían los interrogativos? Por ejemplo, si tenemos los interrogativos, el qué, el cómo, ¿sería bueno para poder identificar una pregunta literal inferencial? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? A ver, buenos días, maestra Vita, buenos días. ¿Serviría o no serviría? A ver. Muchas veces hemos visto que esta información circula en las páginas de Facebook, en el mismo WhatsApp, y la pregunta es si es que esta información nos ayuda o nos sirve, tener estos interrogativos ayuda o sirve para poder encontrar una diferencia entre los niveles literal o inferencial. Entonces, por ahí, ¿qué me dicen? A ver, maestros, ¿qué me dicen? ¿Ayuda o no ayuda? Sí, maestro. Ah, sí ayudan los interrogativos. Ya, vamos a ver entonces la imagen, ¿ya? Vamos a ver la imagen de los interrogativos para ver si es que ayudan o no ayudan estas preguntitas. A ver. Ahí está. Sí se observan niveles de comprensión lectora y fíjense, aparece para el nivel literal
el qué, el quién, el dónde, el cómo es, el con quién. Pero si esa información que se me pide con el qué, quién, dónde, para qué, cuándo, y si esa información no está presente en el texto, entonces mi pregunta es, ¿podría ayudarme a diferenciar el nivel literal del inferencial? ¿Qué opinan? No, profe, sería de acuerdo a la pregunta que está, ¿no? Que nos pone en el texto. Ah, de acuerdo a la pregunta, ¿no? Tendríamos que ver toda la pregunta por completo para que podamos saber si es que es literal, inferencial, ¿sí o no? A ver, entonces sí, mejor vamos viendo un ejemplito breve para que ustedes mismos se den cuenta, ustedes mismos se desengañen, ¿ya? Porque he visto mucha información que circula y los maestros comparten, ¿no? Los maestros dicen, uy, mira, qué didáctico, muchas gracias por compartir, colega. Pero pocas veces nos damos el tiempo de analizar esta información y saber si es que realmente nos puede ayudar o no. Muy bien. Por ejemplo, dice, ¿no? Mamá gallina puso 4 huevos. Después de empollarlos varios días, ella espera que sus pollitos nazcan hoy. De pronto se escucha un cuach y un pollito todo amarillo sale del cascarón. Mamá gallina lo recibe con alegría y, del mismo modo, al segundo y al tercer pollito, que también son amarillos. Luego de unos minutos se escucha un toc, toc, toc muy bajito. Todos voltean a mirar. Es el cuarto pollito que aún no ha salido del cascarón. Mamá gallina se acerca y le anima. Vamos, rompe el cascarón. Pero no hay respuesta. Mamá gallina insiste. Vamos, pequeño, tú puedes. Entonces se escucha un cuash y el último pollito sale del cascarón. Es un pollito de colores, gritan sus hermanos mirándolos sorprendidos. Mamá gallina sonríe y abraza al recién nacido con amor. Al verlos, los hermanos gritan sorprendidos. Ajá, sus hermanos mirándolos sorprendidos y mamá gallina sonríe y abraza al recién nacido con amor. Al verlos, los hermanos pollitos se acercan, pues también quieren recibir el abrazo de mamá. Ella los recibe y todos se alegran, pues al fin están completos. Muy bien. La pregunta acá sería, ¿cómo es la mamá? Ah, pero ¿para qué voy a estar fijándome, maestro? Si acá es cómo, según mi tablita mágica, el cómo es una pregunta de qué, según mi tablita mágica, las imágenes, acá me dicen los interrogativos, según mi tablita mágica, el cómo es, ¿qué tipo de nivel es? Según la tabla mágica. Vamos, maestros. Literal. Literal. Ay, ahora yo les pregunto. Literal. Literal. Y ahora, si yo les pregunto y nos fijamos acá en el texto, ¿cómo es la mamá? ¿Realmente la respuesta es literal? A ver. No sale en el texto. No sale, ¿no? Porque mamá gallina, mira, voy a hacer un rastreo, voy a hacer una búsqueda, ¿ya? Mira, estoy buscando todo lo que dice mamá gallina, en todo lo que aparece mamá gallina, y yo veo que no aparece cerca la frase, mamá gallina es, ta, 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 ta. No, dice, mamá gallina puso 4 huevos, mamá gallina lo recibe con alegría, mamá gallina se acerca, mamá gallina insiste, mamá gallina sonríe y abraza. No nos dice mamá gallina es tal. Nosotros por deducción sabemos que mamá gallina es cariñosa, mamá gallina es preocupada, es bondadosa, es buena madre, pero eso no está escrito en el texto. Entonces, ¿se han dado cuenta que este tipo de estrategias, si es que uno no lo sabe utilizar o interpretar, nos puede confundir? ¿Qué opinan, colegas? Está bien, docente. Sí, profesor, no hay que ¿O confunden? confiarnos. Claro, o sea, como una guía sí. Ay, pero recuerda que hay muchos maestros que se fijan información en internet. Hay muchos maestros que no se inscriben en ningún curso, o también capacitadores que utilizan esta tabla. Y imagínate que tú utilizas esta tabla para el examen de nombramiento o ascenso. Uy, vas a equivocarte, ¿sí o no? Esa es mi preocupación y mi molestia a la vez, ¿ya? Porque viendo la imagen en el Facebook donde lo encontré y compartí el enlace en el grupo de WhatsApp de comunicación de los inscritos, viendo esto, me di cuenta de lo siguiente. Me di cuenta que realmente esto confunde.
Entonces, hay que tener mucho cuidado con la información que se comparte en Internet, ¿ya? Entonces, voy a compartirlo en los distintos grupos de comunicación. Ojalá que vean el video y ojalá que recapaciten de que hay mucha información que en Internet no se debe compartir. ¿Por qué? Porque nos puede confundir, ¿ya? Nos puede confundir. Muy bien, ahora sí. Oh, el por qué. Ya, pues, si utilizo mi tablita mágica, ¿el por qué de qué nivel es? A ver, tabla mágica. ¿El por qué? Según la tablita mágica. A ver. El por qué está en inferencial, ¿no? Por lo menos parece que ahí sí la hizo bien, ¿ah? Porque ¿por qué se sorprendieron los pollitos al ver a su hermano de colores? Y acá dice, es un pollito de colores, gritan sus hermanos mirándolos sorprendidos. Nada más dice eso, pero no te dice que la causa, ¿no? Los pollitos se sorprendieron al ver a su hermano de colores porque no te dice en forma literal esto. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de información. En el cómo no dependía del contenido y el por qué también vamos viendo que debemos deducir. Las dos preguntas fueron inferenciales y nos vamos a dar cuenta entonces que depende del tipo de pregunta, ¿ya? Del contenido. Muy bien, nivel crítico. Para reconocer el nivel crítico, maestros, ¿ustedes qué utilizan? Para reflexionar sobre el contenido, ¿ustedes qué utilizan? ¿También los interrogativos? ¿Qué me dicen? A ver, en el chat dice acá. Los verbos, maestra Vita, muy bien. ¿Por qué los verbos? Acá me aparece. Acá aparece gustó. Acá también aparece piensa. Acá también considera. Acá también opina. ¿O qué te llamó la atención? O sea que estos verbos te están pidiendo opinión, ¿no? ¿Qué me parece? ¿Me parece bien? ¿Me parece mal? ¿Les gustó la historia? ¿O qué parte del texto les gustó más? Me gustó por tal razón. O sea que estos verbos nos piden, nos indican opinión y tienen un reforzador. ¿El reforzador cuál es? El por qué. También tenemos verbos como el considerar, el pensar, el opinar o el estar de acuerdo con, como una frase. Y entonces nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que también podríamos tener una forma de reconocer el nivel crítico o criterial cuando el verbo está en primera persona, ¿no? Yo pienso que, yo opino que, yo estoy de acuerdo con, yo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el verbo creen? El problema con el verbo creen es que puede utilizarse tanto para una pregunta inferencial o para una pregunta de nivel crítico, ¿ya? Una pregunta de nivel crítico. Entonces, hay que tener mucho cuidado al interpretar toda la pregunta, porque si no, de una u otra manera nos puede confundir. Ahora sí, vamos viendo entonces que la opinión es diferente de la información. La información, habíamos visto, aborda el nivel literal, el nivel inferencial. Y, en cambio, la opinión se basa en información que reconoces del texto y además agrega tu punto de vista, tu valoración. Muy bien. Aparte de reflexión del contenido, el nivel crítico también tiene otra forma. Esa otra forma se llama reflexión sobre los aspectos formales. Y si vamos viendo la reflexión sobre los aspectos formales, nos vamos a dar cuenta que se va a basar en el paratexto. ¿Y a qué me refiero con paratexto? Me refiero a todos los conjuntos visuales que acompañan y que sirven para atraer al lector. Además, estos recursos nos vamos a dar cuenta que pueden clasificarse en verbales y no verbales. No, verbales o también llamados icónicos, ¿ya? Vamos viendo que pueden ser títulos, subtítulos, notas, tamaño y tipo de letra, o también pueden ser ilustraciones, diseños, colores, esquemas, fotografías y contrastes. Entonces, todos estos nos vamos a dar cuenta que son paratexto, elementos que acompañan al texto y nos permiten deducir y también reconocer algunas
de sus características. Muy bien. Entonces, ahora vamos a observar lo siguiente. ¿Cómo reconocen acá, maestros, en estas preguntitas, cómo reconocen si es de nivel de reflexión sobre los aspectos formales? ¿Cómo saben que reconoce los aspectos formales? A ver. Preguntan por la utilidad de algún paratexto. Ah, preguntan por la utilidad de un paratexto. Muy bien, maestra Fela. Y exactamente entonces, ¿qué podríamos fijarnos? ¿Qué podríamos fijarnos en esas preguntas que las diferencian de reflexión y contenido? Nos podemos fijar ahí que tenemos unas palabras en negrita que yo he puesto a propósito, ¿sí, no? Porque estas van a ser las pistas para reconocer las preguntas de reflexión de los aspectos formales. ¿Cuáles son? Dibujos, en negrita, en cursiva, o una tabla, o también el tipo de palabras, si es que utilizan una palabra formal o informal. Vamos viendo las comillas y vamos viendo los paréntesis. Yo les pregunto, maestros, si yo pregunto esto, los estudiantes conversarán sobre por qué el autor ha empleado preguntas en el segundo y cuarto párrafo. Luego comentarán de qué manera creen que dichas preguntas aportan a la lectura de dicho texto. Una consulta. Si vemos las preguntas, si el autor ha utilizado preguntas, ¿es reflexión sobre el contenido o los aspectos formales? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? Ojo que en el turno noche esto causó confusión, ¿eh? Algunos maestros se equivocaron y por eso prefiero también reforzarlo ahora en la mañana. De los aspectos formales. Muy bien, de los aspectos formales. ¿Y por qué, maestra Fidela? Un gran aporte, si me dices por qué, cómo es tu forma de pensar, y ahí yo retroalimento o complemento. A ver. Yo lo relaciono más por la utilidad que el autor ha empleado, ¿no? No se está enfocando en esa pregunta, pues, en el contenido en sí, no está explicando la tal pregunta, ¿no? Sino el empleo de las preguntas de manera general. Bien, ya me has dado una nueva idea para poder diferenciarlo, Fiorella. O sea que ha empleado, ha utilizado, ¿cuál es el uso que se le da a estos elementos paratextuales? Buen punto, porque esto del uso o la utilidad no aparece en reflexión del contenido. Entonces, esto del uso o la utilidad, o por qué lo emplea, ¿no? O por qué ha distribuido la información, o por qué lo ha puesto el autor, esto también sería una buena forma de complementar nuestra explicación del paratexto, ¿no? Muy bien, maestra Vita. Entonces, ya saben, las preguntas no tienen nada que ver con el contenido, más bien el contenido tiene que ver con qué, con tema, subtema, idea principal, ideas temáticas. Perfecto, Bien, ahí encontramos entonces, cada vez que ustedes participan, vamos encontrando nuevos trucos y nuevas maneras de resolver los ejercicios. Perfecto, ahora sí. Entonces, vamos a la casuística. No, hasta acá, ¿alguna pregunta? Hasta acá, ¿alguna preguntita? Recuerden que la ventaja es que somos pocos, como es la mañanita, estamos madrugando, somos pocos y casi la enseñanza es personalizada porque somos poquitos. Vamos, aprovechen. ¿Alguna preguntita? Profesor, con respecto a los signos de puntuación, también eso va referido si te preguntan, ¿no? También va referido A la forma, aspectos formales. ¿Sabes cómo podría descartarlo yo o diferenciarlo rápidamente de reflexión del contenido? Porque para mí, ya te comento mi estrategia, ¿no? Así como tú me has comentado el tuyo, y es muy bueno. En reflexión del contenido solamente se basa en información que está en el texto, como temas, subtemas, argumentos, hechos, tesis, todo lo que tiene que ver con la estructura del contenido de un texto. Y todo lo que no tenga que ver con eso,
todo lo que sobra ya son aspectos formales. En este caso, pueden ser los signos de puntuación, dibujo negrito cursiva o algún formato de texto. Esa es mi forma de poder diferenciar, ¿no? Como yo tengo mucho más claro, bien claro, porque capacito y hablo de todo ello, ya sé de qué trata el contenido, ¿no, Fiorella? Entonces, todo lo que no sea eso, ya lo veo como aspectos formales. Por eso es que a mí no me choca una pregunta así, ¿no? Sobre las preguntas, porque sé que las preguntas es una forma de expresión y la misma información o el mismo contenido yo lo puedo expresar mediante una afirmación, mediante una negación o también mediante una interrogación o pregunta. Esa sería, por ejemplo, mi mecanismo o mi forma, Fiorella, ¿sí? Ya, gracias. Claro, en cambio el tuyo, por ejemplo, sí me sirve, ¿por qué? Porque complementa el mío, ¿no? Pero ya nos hemos dado cuenta que aspectos formales, el autor utiliza, emplea, le da un uso a estos elementos paratextuales, ¿ah? Muy bien, lo voy a tomar en la diapositiva para el siguiente ciclo, y también el aporte del maestro Wenger, que también se matriculó este mes recién, y nos dijo que era en primera persona, todo lo que es reflexión del contenido es verbos utilizados en primera persona. Y esto complementa a nuestros verbos que indican opinión. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta o nos vamos a la casuística? ¿Qué me dicen? ¿Alguna otra pregunta o nos vamos a la casuística? La casuística. Casuística, ¿no? Muy bien. Vamos a la casuística. Ojo que estas preguntitas sí son difíciles, ¿ah? Vinieron en el ascenso 2021 y yo lo recuerdo muy bien porque di este examen. Los estudiantes de cuarto grado están desarrollando un proyecto cuyo propósito es concientizar a la comunidad educativa sobre las consecuencias de la discriminación. En este contexto, la docente les ha propuesto recopilar textos sobre el tema. Este es uno de los textos que un estudiante ha compartido con sus compañeros. ¿Es posible que una película abra un debate sobre la discriminación que padecen las comunidades indígenas? ¿O que permita reflexionar sobre los derechos laborales de, por ejemplo, las trabajadoras del hogar? Cuando se estrenó Roma, película en la que actué en 2018, estos y otros temas empezaron a visibilizarse en mi país, México, y en el resto de Latinoamérica. Roma muestra que en la sociedad mexicana se discrimina a muchas personas por su color de piel, etnia, orientación sexual o clase social. Aunque en México casi no se habla de esto, la discriminación es muy real. Según una encuesta de 2017, la mayoría de indígenas considera que aquí se respeta poco o nada los derechos de sus comunidades. Yo he experimentado esa discriminación en carne propia al ver que algunas personas, después de mi nominación al Oscar por interpretar al personaje Cleo, comentaron en redes sociales y en el mundo del espectáculo que un indígena no era una representante digna del país. Esto fue difícil de sobrellevar, pero a la vez me permitió ser consciente de muchas cosas. Me di cuenta de que Roma se convirtió en una herramienta poderosa para dar visibilidad a las comunidades indígenas. Generó que la sociedad reflexionara sobre la discriminación y allanó el camino para que, por ejemplo, el Congreso mexicano aprobara otorgar derechos laborales a 2 millones de trabajadoras del hogar. Gracias a mi personaje en Roma, pude identificar que existían varias formas de luchar y todas tienen a la equidad como objetivo ulterior. ¿Acaso las personas no debemos ser tratadas con respeto? ¿No merecemos todos las mismas oportunidades? No es justo que seamos juzgadas por nuestra apariencia y que seamos encasilladas en ciertos roles. Y, sobre todo, que nos limitemos nosotras mismas por lo que vemos, leemos o escuchamos. Hoy en día creo que a través de Cleo, a través del cine y del arte, muchas personas han encontrado la forma de ser escuchadas, de ser vistas, de ser valoradas. Es el primer paso para que todos nos sumemos a la lucha por los derechos de vivir en un mundo más diverso e inclusivo. Esa, ni más ni menos, es la importancia del arte. Muy bien. Para contribuir a la comprensión del texto, la docente plantea varias preguntas a los estudiantes. ¿Cuál de las siguientes preguntas se centran en que obtengan información explícita? Y yo les preguntaría, maestros, información explícita, ¿qué nivel de comprensión de lectura es? Literal. Literal, o sea que tiene que estar en el texto. Y como yo soy obediente, voy a utilizar mi tablita mágica y me fijo, acá aparece por qué, lo elimino. ¿Qué profesor tan rápido? Sí, me he vuelto una máquina. ¿Por qué? Porque según mi tablita mágica, que figura en internet y que todo el mundo comparte, el por qué es nivel inferencial.
entonces yo lo elimino. Y acá tendría un empate, me confundo y ya perdí esta pregunta, porque el que, según mi tablita mágica, es de nivel literal. Entonces, mi tablita ya me hizo confundir porque yo veo a dos que acá y veo un por qué acá. Eso pasaría si yo me ciño o utilizo solamente esa tablita mágica que todo el mundo comparte, pero que tiene información errada. Así que de frente, ¿ah? De frente. Tengo que atacar a la imagen, pues, si no confunde a la gente. ¡Listo! ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? El texto fue extenso, tenemos las preguntas acá. ¿Cómo podemos ir descartando? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? Regresamos al texto. Regresar. ¿Y qué te parece si regresamos con esto, maestra? Mira, vamos seleccionando palabras clave. Visibilidad. Dice, autora viviera discriminación. ¡Oh, maestra! Mira, yo quería marcar la palabra clave de la C, pero me doy cuenta de algo. Mira, ¿qué títulos podrían proponer para englobar el tema principal tratado en el texto? Una consulta. ¿Esos títulos que se proponen están escritos en el texto? Dímelo. No, es diferencial. No. Entonces es inferencial. Ah, pero Fiorella, el día de ayer, ojo, esta grabación, la de hoy, la de la mañanita, de 5:30 de la mañana, sí la voy a subir a YouTube y la de ayer no. ¿Sabes por qué? Porque ahorita somos pocos y están participando un montón. ¿Ya? Por eso voy a subir esta grabación y no la de ayer. Pero de ayer me dijeron, profesor, proponer, entonces es opinar. Proponer es crítico. Pero dígame, ¿se habla acá de opinar, dar un punto de vista, o solamente se trata de recoger o abordar el tema principal? ¿Qué me dicen? Vamos, maestros de la mañanita. Recoger información. Abordar el tema. Recoger información. Y recoger información es nivel, como dice el maestro, literal. Literal. Se elimina la C entonces, y ahora sí tenemos una pelea grande entre la A y la B, y ahora sí voy a regresar al texto para poder diferenciar, ¿ya? Visibilidad y discriminación. A ver, vamos a ver. Me ayudan observando, porque como el texto es extenso, ya encontré uno. Yo he experimentado esa discriminación en carne propia. Arriba también, la discriminación que padecen las comunidades indígenas. Está atenta la maestra. Vamos a ver, porque Abordar. uno de los dos decía que el autor había sufrido discriminación. A ver. ¿Dónde dice que el autor ha sufrido discriminación? Yo soy la autora, dice, ¿no? Yo he experimentado esa discriminación en carne propia al ver que algunas personas, después de mi nominación por interpretar el personaje de Cleo, comentaron en redes sociales y en el mundo del espectáculo que un indígena no era la representante digna del país. Uy, esto sí está en el texto. Está en Pero el ahora texto. dice visibilidad. Mira, acá está. Roma se convirtió en una herramienta poderosa para dar visibilidad a las comunidades indígenas. A ver, vamos a ver acá. ¿Por qué la película Roma dio visibilidad a las comunidades indígenas? ¿Por qué? Te dice acá, debido a qué, por qué. No. Ya, entonces, chao, esta no es. Pero acá sí dice, a ver, vamos viendo la preguntita. ¿Por qué ¿Qué hecho provocó que la autora viviera la discriminación de carne propia? Pues el hecho fue que su nominación al Oscar por interpretar al personaje Cleo. ¿no? Y ellos dicen, no era una representante digna del país. Sí está ahí. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El hecho provocó que la autora viviera en la discriminación. La B. Muy bien, la respuesta es la B. ¿Se han dado cuenta que la mejor forma de responder esto no es utilizar la tablita mágica? No, sino hay que ver el contenido y regresar al texto. ¿Se han dado cuenta que es un poco parecido a lo que hacemos en comprensión lectora, ¿no? En el curso de los miércoles. La van a agarrar práctica ya. En otro momento de la actividad de lectura, la docente busca que los estudiantes deduzcan información implícita. Deduzcan información implícita. ¿Qué nivel de comprensión es? Dímelo. Inferencial. Inferencial. Muy bien. Ahora entonces tenemos que buscar preguntas que sean de otro nivel y los vamos a eliminar para así quedarnos con el inferencial. A ver, ¿podemos eliminar alguna?
o solamente subrayamos palabras clave? A ver. A ver, en el texto que quiere decir la autora cuando afirma que el objetivo ulterior Ah, mira, dice, de la afirma que el autora. objetivo ulterior del arte es la equidad. Tienes que interpretar esa frase. ¿Qué pasa cuando uno interpreta una frase? Por lo general, ¿qué pasa? Es inferencial. Oh, muy Mm. bien. Entonces viene acá mi pregunta. Mi pregunta es, cuando ustedes ya encontraron la respuesta, ¿qué hacen? ¿Dejan de leer lo demás? Porque esto No, se parece que es la mantiene. respuesta. Se mantiene. Por Se si mantiene. acaso, ¿no? Por si acaso. ¿Qué tal si otra está mejor? ¿O qué tal si tú qué tal si no nos hemos fijado que acá hay una pregunta que le eliminaba y la otra sí estaba completa? No, hay que seguir fijándonos, ¿ah? A ver. En el segundo párrafo el texto de la autora menciona que la discriminación es muy real. ¿Comparten esta idea? Oh, Sí, está fácil. ¿Qué nivel es? literal. Literal. ¿Comparten esta idea Sí. literal? ¿Comparten esta idea? Es crítico, ¿no? Ahí. Ah, acá utiliza información Información literal para que te diga literal, tu ajá. opinión. La Ajá. discriminación. Comparten esta idea. Si tú compartes esta idea, tú dices, yo comparto esta idea porque Ah, es crítico. es crítico. Pues ves, mira, te has Claro. olvidado de la Pero última. la primera parte sí está en donde dice la autora menciona que la discriminación es muy real en esa parte, entre comillas. Sí Ajá, está en el literal. texto. Sí, literal. Pero igual, Pero, ¿qué nos ay, piden? ay, ay. Nos Nos- piden inferenciar. Deducir. Deducir. Ya, perdiste. La B. Doble razón para eliminar la B. Chao, B. Chao, chao. Vamos. La C. El Congreso mexicano otorgó beneficios laborales a los trabajadores del hogar. ¿Cuáles serán estos beneficios? Y yo me fijo acá que como yo no leo lo que está entre paréntesis, Acá porque son está. requisitos, ahí están los beneficios laborales. Laborales. Y si está en el texto, ¿qué nivel es? Literal. Literal. Muy bien, literal. Entonces la respuesta es la A. Claro, hace rato, pero estamos comprobando por qué. Porque de repente por ahí me equivocaba y yo no quiero equivocarme. ¿Ya? Muy bien. 3 estudiantes están conversando sobre las ideas del texto que llamaron su atención. ¿Cuál de sus comentarios se ajusta al propósito principal? El día de ayer, porque la grabación de hoy es la que va a ir a YouTube y no la de ayer, el día de ayer un maestro me dice, profesor, ¿por qué el propósito principal del texto? Usted siempre ha dicho en comprensión lectora los miércoles que siempre tiene que ser ar, er, ir, y que empieza con un infinitivo. Sí, pero hay un detalle. Acá empezaba con, ¿cuál de sus comentarios se ajusta al propósito principal? O sea, acá ya no es un propósito principal solito, a secas, son comentarios que se ajustan o contienen el propósito principal. Y una consulta, el propósito principal del texto, ¿qué abarca? ¿Qué incluye? ¿Qué tiene de IAPA? El propósito principal del texto, ¿qué tiene? Debe tener la idea principal, muy bien. Y también el tema, ahí está. Ah, claro. Entonces, claro. Si está la idea principal, siempre va a estar el tema. Claro, porque la idea principal es el tema más un predicado. Más un predicado. Muy bien, wow, sí me siento contento, bien. Ronco pero contento. A ver, ahora, para eliminar esto, nos vamos a dar cuenta que debemos eliminar aquella alternativa que solamente se centra en un párrafo, que se centra en una partecita del texto y no todo lo que está a lo largo del texto. ¿Ya? Listo. Entonces ahora, ¿qué podemos eliminar en la 46? ¿Qué alternativa podemos eliminarla? Porque se refiere a un pedacito del texto. A ver, muy bien, maestra Vita en el chat, muy bien. A ver. A ver, según la autora, una forma de luchar contra las discriminaciones indígenas. Lo mantenemos. Se mantiene la A. Ya, mantenemos la A, Fiorella, muy bien. B. La B se va. Ah, la B se va porque dice una ley. Maestros, ¿eso de la ley y los beneficios laborales está a lo largo de todo el texto o solamente en un párrafo? En un párrafo.
Ya, entonces se va, pues, porque no es lo más importante, algo que está en un pedacito del texto, en una parte. Se va la B. Muy bien, maestrita, también se va la B. Ahora nos queda la C. Enfrenten la C y la A. Y al enfrentarlo tienen que contrastar o comparar sus palabras clave. Las palabras de la diferencia. A ver. A ver, la película. En la última parte del texto habla acerca del arte, ¿no? ¿Puedes subir un poquito? Ah, bien. Ahí A te ver. pregunto el propósito del texto. Cine y arte. Ujú. Arte abarca cine, ¿no? Muy bien. Importancia del arte. Ujú. Sí, sí nos habla del arte, importancia del arte, habla del cine también en la última parte. Pero Fiorella, ¿qué te parece si lo comparamos arriba también? Si es que habla de esto. Ah, película, ya, la película es una Es palabra. parte del arte. No, no es el Parte del arte, bien, no es el propósito en sí, ¿no? O sea, Sí, no. es que yo veo, Fiorella, yo veo acá que sí se refiere, ¿cuál es el propósito? El propósito está que hay problemas en una sociedad y es el arte el que permite verlo, el que permite encontrarlo, tomar conciencia de este problema. A través del arte nos hace ver la discriminación, Ajá. claro, Claro, la pero la discriminación discriminación es solamente una muestra de todo esto de que nos todo puede esto, hacer el claro. arte. El arte, Ah, claro. ya. Entonces, Pero eso no quiere decir que en la primera, ¿no? En la primera alternativa que dice que es exclusivamente Claro. con las que se puede hacer. claro, es que Una el forma otro de- hace énfasis en la No, forma no, de no, no, no. pensar. Solamente nos hace ver, nos hace Ajá. notar. No puede, no es una lucha contra la discriminación. De Entonces, frente no es. se va entonces la A. Ah, se va. Muy bien, se va Claro, la A porque la A dice claro, una forma de forma de luchar contra la luchar discriminación, no ¿no? puede ser. Solamente las películas, pero en cambio acá, mira, la autora quiere, Que la autora sepamos. quiere, o sea que es el Ajá, propósito principal. que Sepamos que el arte sepamos. nos permite darnos cuenta de la existencia de algunos problemas que afectan a todos y queremos Ah, afrontarlos. claro, esa es la respuesta. Muy bien, la respuesta es la Sí, alternativa. sí. Sí, bien. Nos ha costado, pero hemos llegado. ¿Ah? Maestro, Mm, yo le soy sincero, este examen estuvo más difícil que mi examen de ascenso 2018 y estaba más difícil que el examen que di para nombrarme en el 2015. ¿Ya? Profesor, una preguntita. Te escucho, don Fiorella. ¿Ah? El texto que estamos trabajando es un texto argumentativo, ¿cierto? Sí. ajá. Entonces, se Ajá. repite en la parte final, en el último párrafo, La muchas veces conclusión. se reitera, ¿no? Se reitera el propósito, se reitera, y justo, bueno, yo lo identifiqué así, porque en el último párrafo se reitera la tesis, ¿no? El punto en el que se refuerza el por qué se emplea el arte. Por eso es que de ahí yo me lo orienté más a esa forma de identificar la respuesta como alternativa correcta a la C. Está bien, ¿no? O sea, ahí también sirve poder identificar el tipo de texto y ver, analizarlo desde ese punto, ¿o no? ¿O me va a confundir? Muy bien. Perfecto, Fiorella. Por eso es que he decidido que este video de la mañana vaya a YouTube, porque lo que has dicho está muy bueno. Claro. Como es un texto argumentativo, ¿qué pasa en la conclusión? Por lo general, en un texto argumentativo, en la parte final, te refuerza todo. Y aparece también, por ende, si refuerza todo, aparece lo más Lo más importante. importante. Muy bien, perfecto. Muy bien, listo. Muy buena, ha sido muy buena. Wow. La docente busca que los estudiantes reflexionen sobre los aspectos formales. Ay. Ese es crítico ya. Ese es crítico, ya, pero busquen pues la palabra clave para eliminar. Ah, Vean, ya. vean preguntas de otro nivel y lo eliminamos, ¿ya? Eligen la intención de la autora A ver. en el primer y el cuarto párrafo. Palabras claves de las alternativas. Sí, para poder eliminar. Ajá. Cuando dice la intención, por ejemplo, en la letra A, ¿no? Es una palabra clave. Ah, la intención de la autora. Uy, lo que tú te habías dado cuenta, ¿sí o no? ¿Y qué dice? Preguntas.
Uy, yo mantengo la La. A. Sí, la mantengo. Dime, ¿qué Ok. pasa con la B? A ver, maestra Vita. La maestra Vita dice que se va a la B. ¿Por qué? Mira, dice acá algunas Las razones. razones. No, pues. Dime, las razones o argumentos, ¿es parte del contenido o la forma? ¿Qué me dices? La forma. El contenido. El contenido, contenido. tema, subtema, idea principal, idea temática, tesis, argumentos, hecho principal, hechos secundarios, tienen que ver con qué? Con el contenido. Esas Ese algunas contenido, razones serían subtemas, ¿no? claro, los subtemas, por eso, todo eso tiene que ver con las macroreglas, macroestructura del texto. No. Por eso que te acuerdas, Fiorella, cómo te respondí, no te respondí. Para mí es más fácil, como yo domino mucho lo del contenido, darme cuenta cuándo es contenido y cuándo no. Y lo que no sea contenido, yo lo marco como aspectos formales, Fiorella. Por eso es que no me chocaba ese tipo de preguntas. Pero yo me doy cuenta que hay muchos maestros que todavía nos falta un poco reforzar, ¿no? Cómo es el contenido del texto. Algunos piensan que el contenido es todo lo que abarca. Por ejemplo, mira, piensan que el contenido de la 47 es este puntito. ¿Sabes por qué, Fiorella? Porque es parte de todo esto. Como piensan que es parte de todo esto, piensan que el puntito también es contenido. Pero no, Fiorella. ¿Por qué crees que el puntito no es parte del contenido de la pregunta 47? Porque separa. Claro, es una utilidad, ¿no? Del autor. Ah, porque tiene la utilidad de separar, como muy bien dijo la maestra y como también dijiste tú. Aparte que este puntito no tiene nada que ver con las palabras clave ni con el propósito de esta pregunta, ¿sí o no? Sí. ¿Ya se dieron cuenta? Ya, yo hace Sí. tiempo, por eso mi truco. Ya, listo. En la B entonces, las razones, cuando dice razones, que tiene que ver con la información del texto, es contenido o forma. Contenido. Contenido. Chau, chau, contenido, chau, chau. Pedir C. que realicen un mapa mental. Mapa mental, con los hechos del texto, contenido o forma. Forma. Otra vez. No, Ah, Oh, el contenido. el contenido. Hechos. Contenido. Contenido. No, es que creo que mejor proyecto esto, ¿ya? Me voy a salir del libreto, ¿ah? En la Ya, mañana, en el turno, Noche. noche, yo no pegué o no utilicé esto, pero ahora lo voy a utilizar. ¿Qué les parece? Por eso este video va para YouTube, ¿ya? Para que vean que no es grabado, no soy chinito. Escúchame. Estructura el contenido. ¿Qué te parece? ¿Quieres saber cuál es el contenido del texto? Te lo presento. Ah, La ya. estructura del contenido del texto es la macroestructura. Ajá. Por eso, pues, mi técnica que está en un artículo, en una revista indexada en San Marcos, que es Macroreglas. ¿Qué tiene que ver la estructura del contenido? Tema. Tema, subtemas, todo texto tiene tema y subtemas. Bueno, tiene subtemas es que el texto es extenso, ¿no? Si es complejo. El texto narrativo, ¿qué va a tener? Hecho principal, hechos secundarios. Y el expositivo no tiene hechos. El expositivo ¿qué tiene? Idea principal que desarrolla el tema. Ideas temáticas que desarrolla cada subtema. Y el texto argumentativo no tiene idea. El texto Tiene argumentativo tesis. tiene Tesis. Y por cada subtema va a tener Argumento. Ahora sí quedó más claro, maestra. Ah, ya sí. Ahora sí. Tómale captura de pantalla, pum, lo pones ahí en la pared para que te acuerdes. Un ratito. Ya, vamos, para que le tome foto. Porque eso está interesante para poder recordarse y tener en Aparte, cuenta. esto te sirve para comprensión lectora, maestra, porque esta diapositiva es de comprensión lectora, no es del área de comunicación exclusivo, ¿sí? Ya está, perfecto. Es lo bueno de tener todos los archivos a la mano. Listo, ahora sí, ¿no? Ya, suena el flash, ¿no? Ya, maestra, no gane el tiempo, tenemos que ir temprano al trabajo. Nos descuentan, sigamos tarde. Ya, ¿no? Pero esto también está enviado, ¿no? Claro, maestra. Yo le envié para parte de comprensión lectora. Los que están desde el primer mes de julio están, pero igual lo voy a volver a recordar, ¿ya? Domingo, sábado. No, yo empecé recién a mediados de julio. Pero yo lo voy a repetir en sábado o domingo, no se preocupen, porque a mis nuevos inscritos yo los nivelo, ya. Ya, profesor, una consulta. Dime. Sábado y domingo también a las 5:30 de la mañana.
Sí, ahora voy a... No, pero es que los sábados toca razonamiento lógico. El día domingo Ya. sí voy a nivelar, ¿ya? A las 5:30 de la mañana. Sí, igualito, a la misma hora. con Ah, el ya, gallo, es ¿ya? interesante la hora, me parece más Sí, fresco. porque es más calmadito. Ya, listo, listo. ¿La respuesta cuál es? La A. Listo. Ajá, Es que tenemos que hacer el último texto y nos quedan 14 minutos, si no llegamos tarde. ya, Mira, en el taller de la en el taller de lectura. lectura y escritura literaria, los estudiantes de tercer grado, acompañados por la docente, están leyendo cuentos de ciencia ficción. Este es uno de los cuentos que están leyendo. Ahí te gallo, ¿eh? Al verse desplazado y olvidado de su trabajo, el viejo, colmado de celos, se propuso eliminar al joven empleado. Un día lo encontró en un bar y se puso a beber con él. Lo notó un poco huidizo, pensó que le temía y acusándolo de querer quedarse con su trabajo, intentó buscarle camorra. Pelea. El joven, quien consideraba una estupidez los celos del viejo y no deseaba hacerle daño, se levantó con disimulo, pagó la cuenta y desapareció de aquel lugar. Caminó varias cuadras, pero no tardó en darse cuenta de que el otro lo perseguía. Entonces decidió evadirlo, enrumbándose hacia un edificio a medio levantar. En pocos segundos, el joven lo perdió de vista. Su perseguidor llegó al edificio, observó la construcción y tras un minucioso análisis, ingresó al edificio. El joven, oculto en un rincón, cometió el error de moverse. Tuvo tan mala fortuna que un río lo delató. Quiso correr, pero no encontró salida. El viejo, furioso, le cerró el paso. El joven intentó hacerle comprender la estupidez de sus celos, pero el otro se negaba a escucharlo, pues estaba invadido por la ira y desconfianza. Al notar esto, al joven no le quedó más remedio que aceptar el desafío y le salió al frente. Unos minutos después, el joven cayó al suelo del edificio a medio construir. De inmediato el viejo cogió una comba, la levantó y sin compasión alguna, se la descargó una y otra vez, con toda la rabia que reflejaba un odio desmedido. Unos minutos después, el viejo huyó rápidamente porque se percató del sonido de una sirena policial. Cuando se alejó, el joven se palpó la bolladura que le había hecho en la espalda y murmuró: tendré que ir mañana al taller para que me planche. Y sin agregar una palabra más, el joven robot se alejó lentamente. Para contribuir a la comprensión del relato, la docente busca que los estudiantes deduzcan información implícita. ¿Qué nivel es? Información implícita, ¿qué nivel es? Literal. Inferencial, ya. Listo. Inferencial. Ya, eliminamos las preguntas de otro nivel. ¿Qué decisión? Nos vamos al texto. Nos vamos al texto mejor, ¿no? Ah, Sí, no, pero al texto. yo tengo una mejor idea. ¿Saben cuál es mi mejor idea? ¿Qué ¿Y qué tal si utilizo la imagen o la tablita que está en la imagen? A ver. Ajá. El que dice que es literal. Ajá. Entonces se este eliminan va. las tres y me quedo sin respuesta. No, la tabla está mal, nos engaña. Los tres empiezan con el qué, por las puras es. Ya está. Muy bien. Entonces, vamos a fijarnos en el texto, ¿ya? Pero antes de subir al texto hay que fijarnos en las palabras clave. Dice Ujú. acá que decisión que tomó el joven. Ajá. Otro, ¿qué quería lograr el ¿Qué quería viejo? lograr el viejo? ¿Ya? ¿Qué Otro, pensaba el ¿qué joven? pensaba el joven? De los celos, ya, vamos a buscar De los los celos. celos. Los intensos, los tóxicos. A ver, vamos a ver. Decisión, celos, a ver. Mm. Acá está el joven de la estupidez de sus celos, acá arriba también. Ah, la encontraste. Yo había Sí. encontrado, al joven no le quedó más remedio que aceptar el desafío y le salió al frente. Ya, Acá ya. dice, el joven intentó hacerle comprender la estupidez de sus celos. Ah, ya está. Está ya. literal. Literal. Ah, ya. Si es Ya, literal, entonces eso eliminamos anulo. la C. La C. La C, ajá. Chao. Ya, queda Chao. la decisión y qué quería lograr el viejo. Decisión. Arriba, justo arriba estaba la decisión, más arriba. ¿Dónde, Fiorella, por favor? Ayer no la encontré rápido. Más ¿Dónde? arriba. ¿En qué línea? Ahí en el segundo párrafo, donde dice caminó varias cuadras, entonces Ya. decidí
Ah, decidió evadirlo en humano estación. Gracias, muchas Ajá, gracias. esa también se va. Ya está, pues. Entonces, ¿cuál es la respuesta? A La ver, B. la B, Quería muy. lograr, ¿no? Ese que Profesor, pero no dice qué quería lograr el viejo al cerrar el paso. Solamente dice que le cerró el paso, Ujú. pero no te dice Pero como por qué. es implícita, Mira, acá dice, viejo furioso le cerró el paso, pero no dice por qué. Ahí nomás se saltea otra acción. Como no está, es implícita. claro. Vamos, en otro momento de la actividad de lectura, la docente plantea diversas preguntas a los estudiantes. ¿Cuál de las siguientes preguntas se centra en que obtengan información explícita? ¿Qué nivel es? Literal. 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 Muy bien. Ahora, yo veo una pregunta que es otro nivel. ¿Qué Vamos. significa en busca Camorra? Camorra. Esa está. Es inferencial. No, pero ¿qué pregunta es? Inferencial. Inferencial. Diferencial. ¿Cuál es la inferencial siempre? Cuando te pregunta el significado de una expresión o de una palabra. Muy bien, maestra Vita, se va la A. Vamos, vamos, tenemos la B y la C. La B y la C, a ver. En el texto, ¿con qué intención el viejo se puso a beber con el joven en un bar? Palabras claves, mejor. Intención del viejo. Ujú. ¿Ya? Y quería eliminar al joven. ¿Ya? Quería e intención, ¿ya? Quería e intención. Vamos a ver acá entonces. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Quería y eliminar. Intención y eliminar. A ver. ¿Por qué no mejor primero el párrafo, no? Para que sea. Ajá. Intentó buscarle Camorra. Ujú. Ya. O sea, bebió con él e intentó buscarle Camorra. O sea, yo veo que ahí esa se va. Ahora, Ujú. ¿por qué el viejo quería eliminar al joven? Se propuso eliminar al joven, pero no te dice por qué, ¿sí o no? No. Ya. No te dice por qué, pero sí sabemos por qué vivió con él. Para intentarle buscar Camorra, pelea. ¿Qué eliminamos entonces? La intención. La intención no está, porque lo teníamos que Deducir. deducir. Pero, ¿por qué el viejo quería eliminar al joven? A ver. Queríamos. Quería pelear. Camorra. Ya. Muy bien. ¿Por qué? Porque quería quedarse con ¿qué? Con su trabajo. Con su trabajo. Ya está. Por ella que quedarse con su trabajo, ¿no? Lo acusó ahí, dice, lo acusó. ¿Cuál es la respuesta entonces? La alternativa. B. Sí. Muy bien. Vamos. Uy, 6 minutos, 2 preguntas. Sobrado para llegar temprano al trabajo. La docente tiene como propósito que los estudiantes deduzcan información implícita. ¿Qué nivel es? Inferencial. Inferencial. Eliminen las preguntas de otro nivel. O si no, tenemos que buscar las palabras clave para volver al texto. Sentía un odio desmedido, negaba escuchar. Ya. A A ver. ver. Decidió huir el viejo. Todo es el viejo, mira. ¿Por qué el viejo? ¿Por qué el viejo? Decidió huir, odio desmedido y se negaba a escuchar. A ver. Huyó, el viejo huyó rápidamente. Porque se percató de la sirena policial. Ya eliminaste una, maestra. Ya. Ya. ¿Qué más? Después el joven cayó. Se negaba a escucharlo, pues estaba invadido por la ira. Y la desconfianza. Ya está. Muy bien. Ya están las dos, ya. Ya están las dos, ya. Vamos, ¿qué eliminamos? Se negaba a escucharlo, ¿no? Porque estaba invadido por la ira y desconfianza. Sí. Dime. Decidió huir, ¿por qué huyó? La sirena. Escuchó las sirenas. Escuchó la sirena de policía, muy bien. Pero dime, ¿el texto te dice por qué sentía un odio desmedido hacia el joven? No. No te dice. Un odio desmedido. Acá está, mira. Con toda la rabia que reflejaba un odio desmedido. ¿Te dice por qué? No. No. El siguiente párrafo tampoco. No dice. Vamos con la última.
Los estudiantes orientados por la docente se han organizado en equipos para intercambiar comentarios y profundizar en la comprensión del relato. En este contexto, los integrantes de uno de los equipos sostienen el siguiente diálogo. Es claro que el viejo es una persona que se ve amenazada por el joven robot. Es que seguro el robot mostró ser mejor en el trabajo. Pero el viejo era un robot o una persona. La historia cambia si es una u otra. No sé, creo que igual perder el trabajo por culpa de una máquina debe sentirse feo. En realidad yo no estoy de acuerdo con el viejo. Yo no estoy de acuerdo. ¿Qué nivel es? Crítico. 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 El robot no hizo nada. Quizás ese fue el problema. Si el robot insistía en tratar de entender al viejo, no hubieran peleado. A partir del diálogo, ¿por qué se puede afirmar que los estudiantes reflexionan sobre el contenido? O sea, ya no queda duda que es crítico. Más bien la pregunta es ¿por qué es crítico? ¿Por qué? A ver. Eliminen las que son información para poder descartar. Los A ver. estudiantes. La B se va. Dice La identifica B, porque solamente identificar personajes y que encuentren el conflicto, eso es información, no es crítico. Chao B. Eliminamos la B. Quedan dos, la A y la La C. C también se va. ¿Por qué se va la C? A ver. Una hipótesis, ¿no? Deducen. Ah, pero mira, es a partir de su Y de su conocimiento. del conocimiento. mundo. Ah, a ver, vamos a ver, ten cuidado, fíjate los verbos. No se puede. Porque está hablando, dice, porque a partir de su En la conocimiento. primera solo reconocen la postura Ya, del y si autor. reconoces la postura crítica, reconoces el tema, reconoces cualquier cosa, ¿qué nivel es? Eso es O mejor crítico. dicho, ¿qué nivel no es? Ah, pero si quieres descartar. Ah, ya, es inferencial. Información. Y si es información, ya no es opinión. Pero la C es la opinión. Ah, la A es de información, ¿no, Fiorella? Porque reconoce algo, pero no opina, ¿sí o no? No. Y Ah, acá lo pero que Fiorella, quiere es Fiorella, te opinión. engañó porque dice postura crítica y te engañó porque dice conflicto de repente, ¿no? Ujú. ¿O no? Sí, sí, sí. Ah, te engañó, pero reconócelo. Ya, en cambio en la C, ¿qué pasa en la C? Plantear a hipótesis partir- para explicar el conflicto. Ya, bueno, pero A ¿a partir- explicarlo a partir de qué? De su opinión. ¿A partir de qué? De su conocimiento del... Mundo. ¿Se han dado cuenta que esta pregunta estaba más difícil? ¿Sí o no? Sí. Hasta Sí. engañaba. Ya, pues ese examen yo di, pues, ascendí a tercera escala, ya estoy en tercera escala, pero sí te admito, fue más difícil que nombramiento 2015 y que ascenso 2018. Pero ya ascendía. Ahora guardo el examen para directores a ver cómo me va. ¡Listo, maestros! Hemos terminado. ¿Qué les parece? Con sus preguntas y aportes, gracias a la maestra que me preguntó por reflexión del contenido, también vimos esto del contenido, ¿sí o no, maestra? Ah, por Sí. eso este video sí va a YouTube, Y también hemos descubierto que estas preguntas de la tablita que siempre se comparte, que siempre están en estas páginas, ¿no? Que como tienen colores, como son supuestamente didácticas, estas preguntas, ¿nos sirven o no? Sí. No sirve. Ah, sí sirven. Ah, una hora de clase para demostrarles que no sirve y me dicen que sí sirve. Bueno. Uy, No, uy, uy, en el Nos corazón, vemos. Chao, maestro. chao, pues. Que tengan bonito día. Sigan utilizando la imagen, ¿ya? A ver cómo les va. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao, nos vemos. Que tengan bonito día.